Una joven enfermera bañaba a un millonario en coma, pero cuando despertó de repente, algo milagroso ocurrió. Antes de comenzar, comenta a continuación y dinos desde qué ciudad estás viendo. Disfruta la historia. Las luces del hospital privado helénico zumbaban suavemente mientras Clara Morales caminaba por los pasillos blancos y pulcros. Llevaba casi 2 años trabajando como enfermera en ese lugar, pero ese día sentía algo diferente. Desde que recibió la llamada inesperada de la doctora Teresa Mavrakis, jefa del área de neurología, un presentimiento extraño se le instaló en el pecho. Adelante, escuchó decir tras golpear suavemente la puerta de madera brillante. Al entrar, vio a la doctora Mavrakis de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, observando el perfil de la ciudad de Tesalónica. La oficina olía a desinfectante estéril mezclado con cuero costoso. El ambiente era más tenso que de costumbre. Clara, dijo finalmente la doctora, girándose con su habitual mirada firme. Tenemos un paciente que necesita cuidados especiales. Pero te advierto, no es tarea sencilla. Clara frunció el ceño, intrigada. ¿Qué tipo de paciente? La doctora señaló un expediente grueso sobre su escritorio. Leandro Ferrer, dijo con seriedad. Clara se quedó helada. Ese nombre le sonaba. No lo ubicó de inmediato, pero al abrir el archivo lo entendió todo. En la primera página había una fotocopia arrugada de un periódico, un accidente automovilístico devastador, un deportivo que cayó de un puente en plena noche. Leandro Ferrer, el empresario más joven y exitoso de Grecia, llevaba 1 año en coma. Su familia casi no lo visita, continuó la doctora. Y la mayoría del personal lo atiende solo por compromiso. Pero él necesita algo más. Alguien que de verdad se preocupe. Clara dudó. ¿Y crees que yo? Sí, Clara. Creo que tú puedes hacerlo. Ella respiró hondo. Era una tarea abrumadora. Cuidar de un hombre que tal vez jamás volvería a despertar. Un hombre cuya fortuna y decisiones alguna vez afectaron a miles de personas. Pero ya sabía lo que iba a decir antes de pronunciarlo. Lo haré. La doctora asintió, con una ligera expresión de aprobación en su rostro. Tu turno comienza esta noche. La suite privada en el último piso del hospital no se parecía en nada al resto de las habitaciones. Allí estaba él, Leandro Ferrer. A Clara se le detuvo el aliento. Aunque estaba inmóvil, conectado a varios aparatos, su rostro tenía algo especial. Una mandíbula firme, pestañas oscuras que contrastaban con su piel pálida, hombros anchos marcados bajo la bata hospitalaria. Clara se acercó, acomodó con cuidado la vía intravenosa y tomó el paño tibio que le habían dejado. Dudó unos segundos antes de pasarlo con suavidad por su piel. Un escalofrío le recorrió la espalda. Fue una sensación extraña, como si él pudiera sentirla, como si estuviera consciente, aunque no pudiera demostrarlo. Supongo que no tienes nada que decir al respecto, ¿eh? Murmuró mientras lo limpiaba. Bueno, me tomaré eso como un no. La habitación permaneció en silencio, solo interrumpida por el pitido constante del monitor cardíaco. Clara no sabía por qué, pero cada vez que entraba, sentía que había algo más allí. Que él no estaba del todo ausente. Los días comenzaron a volverse rutina. Cada mañana y cada noche, Clara le daba un baño, le cambiaba la ropa de cama, revisaba sus signos vitales. Pero con el paso del tiempo, dejó de ser solo un trabajo. Empezó a hablarle. Le contaba cosas de su vida, le describía cómo estaba el clima afuera, se quejaba de la comida del hospital. No sobrevivirías a un solo día comiendo lo que sirven aquí, Leandro. Es un crimen para alguien como tú. Silencio. Ni siquiera sé por qué te hablo. Tal vez me guste oírme a mí misma. Silencio. O quizás sí estás escuchando. Clara empezó a notar que se sentía menos sola cuando estaba con él. En ocasiones, mientras le lavaba el rostro o le ajustaba la almohada, sentía una conexión difícil de explicar. Como si él estuviera allí, presente, atrapado, pero con conciencia. Dicen que las personas en coma pueden escuchar lo que pasa a su alrededor. Así que,
Técnicamente, eres el peor oyente del mundo, le dijo un día, mientras le acomodaba las sábanas. Pero igual me caes bien. Una noche, al pasarle un paño por la mandíbula, creyó ver que su mano se movía. Se quedó congelada. Observó detenidamente, pero no volvió a pasar nada. Pensó que había sido su imaginación. Sin embargo, esa sensación volvió unos días después. Esta vez, mientras le cambiaba la almohada, sintió una ligera presión en la muñeca. Bajó la mirada. La mano de Leandro se había movido apenas un poco, lo justo para sobresaltarla. Leandro, susurró, sin darse cuenta. Nada. Solo el mismo pitido constante del monitor. Apoyó su mano sobre la de él. La sintió cálida, aunque inmóvil. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O realmente algo estaba cambiando? Fue directo a contarle a la doctora Mavrakis. Se movió, dijo Clara. Primero pensé que lo había imaginado, pero ya ha pasado más de una vez. Sus dedos se agitan, su mano tiembla. Es leve, pero ocurre. La doctora la miró con atención, aunque con escepticismo. Haremos algunas pruebas, dijo tras un momento. Pero no te hagas ilusiones. Pueden ser reflejos musculares involuntarios. Clara asintió. Pero en su interior, sentía que era otra cosa. Algo dentro de él estaba luchando por salir. Cuando llegaron los resultados, no se sorprendió al oír lo que la doctora le dijo. Hay mayor actividad cerebral. Las respuestas neurológicas son más fuertes. ¿Eso quiere decir que está despertando? No necesariamente, respondió la doctora con cautela. Pero es una buena señal. Esa noche, Clara se quedó más tiempo junto a la cama de Leandro. Aunque sabía que no había garantías, algo en su interior le decía que él sí la escuchaba, que sí estaba ahí, de alguna manera. No sé si puedes oírme, Leandro, susurró, pero si es así, solo quiero que sepas que no estás solo. Estoy aquí. Siempre he estado. Le miró el rostro. A pesar de todo, seguía siendo imponente, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del accidente. Sus facciones firmes, su piel pálida pero tersa, y esa calma que transmitía incluso sin moverse. Hoy un paciente intentó escaparse desnudo del cuarto piso. ¿Te lo puedes creer? Rió suavemente. Los guardias casi se mueren del susto. Esas son las cosas que te estás perdiendo mientras duermes. Clara lo miró largo rato, y por un momento, casi juraría que sus pestañas se movieron. Pero no quiso hacerse ilusiones. A la mañana siguiente, como de costumbre, fue a darle su baño. Mojó el paño con agua tibia y comenzó a limpiarle el torso con movimientos suaves, metódicos. Deberías ver cómo está el cielo hoy. Un azul profundo. Perfecto para caminar por la playa en Kalamata. Quizá algún día te lo pueda mostrar, si te despiertas. Fue justo al tomarle el brazo cuando sintió algo. Los dedos de Leandro se cerraron lentamente sobre su muñeca. Clara se quedó congelada. No era un espasmo. Era un gesto deliberado, aunque débil. Leandro, susurró, sin poder creerlo. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, sus ojos se abrieron. Fue tan repentino que Clara se echó hacia atrás, dejando caer la palangana con agua al suelo. El líquido se desparramó sin que ella lo notara siquiera. Solo podía mirar esos ojos azul profundo que la observaban, confusos, asustados, pero vivos. Dios mío, susurró ella, llevándose una mano al pecho. Leandro intentó hablar, pero apenas pudo pronunciar una sílaba, ah. Dijo, casi inaudible. El corazón de Clara palpitaba con fuerza. Era real. No era un sueño, no era una ilusión. Él había despertado. Sin perder un segundo, presionó el botón de emergencia. En menos de 10 segundos, la puerta se abrió de golpe y varios médicos y enfermeras entraron, encabezados por la doctora Mavrakis. ¿Qué ha pasado?, preguntó mientras se acercaba con rapidez. Clara aún temblaba. Él abrió los ojos. Me sujetó la muñeca. Me habló. Despertó.
Todos se quedaron mirando a Leandro, que intentaba mover la cabeza lentamente, como reconociendo el lugar. Su respiración era irregular, su cuerpo aún débil, pero estaba consciente. Traigan al equipo de neurología. Ahora, ordenó la doctora Mavrakis con firmeza. Mientras las enfermeras comenzaban las pruebas básicas, Clara no podía dejar de observarlo. Los ojos de Leandro se encontraron de nuevo con los suyos, como si buscara algo familiar en su rostro. Y entonces, su mano se extendió lentamente hacia ella. Clara dudó, pero luego la tomó con delicadeza. Su agarre era débil, pero firme. Como si la reconociera. «Leandro, ¿sabes quién soy?», preguntó con voz temblorosa. Él la miró, con el ceño ligeramente fruncido. Sus labios se movieron despacio, resecos por los meses de inactividad. «No lo sé», murmuró. «Pero creo que debería». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No la recordaba, y sin embargo, había algo en su interior que le decía que no era una desconocida. Los días siguientes fueron una vorágine de exámenes, terapias y observaciones. Los médicos estaban asombrados por su recuperación. Leandro respondía lentamente, pero avanzaba. Aunque su cuerpo estaba débil, su mente comenzaba a despertar por completo. Físicamente, tenía que empezar casi desde cero. Sus músculos estaban atrofiados tras un año en cama, y necesitaba fisioterapia intensiva. Pero lo más complicado era lo mental, no recordaba el accidente. Durante una de las sesiones, la doctora Mavrakis se sentó frente a él con el expediente en las manos. «Leandro, vamos a intentar algo», dijo con suavidad. «¿Recuerdas qué fue lo último que viste o sentiste antes del accidente?». Él se llevó las manos a las sienes, tratando de encontrar algo en su memoria. «No lo sé. Son solo fragmentos. Como sombras». «¿Qué tipo de fragmentos?». «Recuerdo lluvia. Una carretera. Luces, y luego, nada». Clara, que estaba al fondo de la sala, se tensó. Había algo en su tono que le resultó inquietante. Una sensación de peligro. ¿Algo más? ¿Un rostro? ¿Una voz? Insistió la doctora. «No. Solo oscuridad». «Es normal», dijo Mavrakis. «A veces la mente bloquea recuerdos traumáticos para protegernos. Puede que regresen más adelante». Leandro asintió, aunque claramente frustrado. Clara lo notó. Esa noche, incapaz de dejar de pensar en ello, Clara fue a la sala de archivos del hospital. Sabía que había leído el expediente antes, pero esta vez quería observarlo con otros ojos. Y entonces lo encontró. Un detalle en el informe del accidente que antes le había pasado desapercibido: los frenos del coche no estaban desgastados. No estaban rotos por el impacto. Habían sido manipulados. Tragó saliva. No fue un accidente. Alguien había intentado matarlo. Cerró el expediente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tenía que decírselo. Porque si alguien quiso verlo muerto una vez, podría intentarlo otra vez. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra paleta en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La recuperación de Leandro avanzaba a un ritmo sorprendente. En solo unas semanas, pasó de estar postrado a poder sentarse solo, sostener una cuchara y formar frases completas. El proceso era lento, exigente, pero cada pequeño avance era una victoria. Gracias a la fisioterapia intensiva, ahora comenzaba a dar sus primeros pasos con ayuda. Clara estaba siempre a su lado. En cada sesión, en cada esfuerzo. Cuando se frustraba, era ella quien lo animaba, quien le sostenía la mano cuando las fuerzas parecían fallarle. «No puedo más», murmuró él una mañana, aferrándose a las barras paralelas mientras intentaba incorporarse. «Sí que puedes», dijo Clara, con firmeza, colocándose justo a su lado. «Has llegado muy lejos, Leandro. No te rindas ahora». Él levantó la vista, agotado pero determinado. Ella no solo lo alentaba con palabras vacías, lo decía de verdad.
Con cada mirada, cada gesto, le demostraba que creía en él. Y eso hacía que él también empezara a creer en sí mismo. Tomó aire con fuerza y dio otro paso. Clara esbozó una sonrisa luminosa. «Eso es», exclamó ella, con alegría contenida. Por primera vez desde que había despertado, Leandro sonrió. No una sonrisa forzada, no por cortesía, sino una genuina. Porque se sentía vivo y sabía exactamente a quién agradecerle por eso. Clara no lo veía como los demás. No lo trataba como un caso difícil ni como una figura pública caída. Para ella, él era simplemente Leandro. Un hombre que intentaba volver a caminar, a vivir. Y eso le daba esperanza. Cada vez que ella entraba en la habitación, el aire se volvía más liviano. Cuando hablaba, su voz lo arrastraba lejos de los recuerdos borrosos y del silencio del coma. Y cuando lo tocaba, incluso al ajustar una almohada o al sujetarlo para que no perdiera el equilibrio, sentía un calor que no podía explicar. Una tarde, luego de una larga jornada de ejercicios, Clara propuso salir al jardín del hospital. Leandro aceptó, aunque no sabía lo mucho que lo necesitaría hasta que sintió el aire fresco en el rostro. El viento suave, el aroma de las flores, los árboles moviéndose lentamente, todo era diferente fuera de aquellas paredes. Por primera vez, sintió que era una persona normal otra vez. No un paciente. No un hombre en un expediente. Y junto a él, estaba Clara. Caminaban despacio, su brazo sostenido por el de ella. Al principio, pensó que era parte de su trabajo. Pero entonces notó cómo sus dedos se demoraban sobre su muñeca, cómo lo miraba cuando creía que él no lo notaba. La forma en que su respiración se agitaba apenas cada vez que se acercaban demasiado. Y entonces lo supo. Ella también lo sentía. Esa atracción invisible, pero presente, como una línea que los unía sin necesidad de palabras. Se detuvieron junto a un banco de piedra. La luz de la luna iluminaba el jardín con un resplandor suave. Leandro se giró para mirarla. Su corazón latía con fuerza, pero no por esfuerzo físico, sino por otra razón. Clara abrió la boca, como para decir algo, pero él le tomó la mano con delicadeza. «No recuerdo nada de mi vida antes de despertar», dijo con voz baja. «Pero de algo estoy seguro». Ella tragó saliva, cautelosa. «¿De qué?» Leandro apretó suavemente su mano. «Confío en ti». Las palabras eran simples, pero en su voz sonaron como una declaración absoluta. Y el modo en que Clara se quedó sin palabras, con los ojos brillando bajo la luz lunar, le confirmó que ella lo entendía. Que no hacía falta decir más. Esa noche, sin embargo, Leandro no pudo dormir. Su cuerpo aún se recuperaba, pero su mente estaba intranquila. Algo dentro de él empezaba a abrirse, como una puerta entreabierta. Y entonces, lo vio. No estaba en el hospital, sino en una carretera oscura. La lluvia caía con violencia sobre el parabrisas, y los limpiaparabrisas se movían frenéticos, sin poder con tanta agua. Leandro iba al volante. Su mente estaba cargada. Acababa de salir de una reunión tensa, algo no encajaba. Sintió miedo. Luego, vio las luces de una camioneta negra que se cruzaba en su camino, directa hacia él. Giró bruscamente el volante, pero los neumáticos derraparon sobre el asfalto mojado. Los frenos no respondieron. Con el corazón a mil, intentó controlar el coche. Justo antes de perder el control, giró la cabeza hacia un lado del camino. Había una silueta. Alguien observaba. Y luego, oscuridad. Leandro se incorporó de golpe en la cama. Jadeaba. El sudor le empapaba la frente. Se llevó las manos a la cara, temblando. El recuerdo era claro, real. Lo había visto. Lo había vivido. No fue un accidente. Alguien había querido matarlo. A la mañana siguiente, Clara lo notó apenas entró. Su expresión estaba tensa. La serenidad con la que solía recibirla había desaparecido. Tenía los puños cerrados, los ojos fijos en el suelo. ¿Leandro?, preguntó,
acercándose con cautela. ¿Qué pasa? Él levantó la mirada, y su voz sonó firme. Recuerdo algo. Clara contuvo el aliento. ¿Qué? El accidente, dijo él. Recuerdo que los frenos no funcionaron. Que alguien estaba allí. Vi a un hombre parado junto al camino justo antes de que perdiera el control del coche. Clara sintió un escalofrío. Era justo lo que había sospechado al leer el informe. Pero escucharlo de su boca lo hacía más real. Más urgente. ¿Crees que? Sí, interrumpió él. Alguien lo hizo a propósito. La duda ya no existía. Ahora solo quedaban preguntas. ¿Quién? ¿Y por qué? Los días siguientes fueron una mezcla de determinación y angustia. Clara y Leandro comenzaron a revisar todo lo que pudieran encontrar. Documentos de la empresa, antiguos correos electrónicos, registros bancarios. Leandro aún no tenía acceso completo a sus cuentas, pero con la ayuda de su abogado y algunos contactos de confianza, lograron abrir parte del historial financiero de la empresa. Buscaban algo, cualquier indicio de traición. No sabían exactamente qué esperar, pero cuando dieron con una transferencia inusual, Clara supo que era eso. Una suma considerable de dinero enviada solo unos días antes del accidente a una cuenta asociada a un hombre con antecedentes penales. No era un nombre común. Era conocido por orquestar sabotajes por encargo. ¿Quién es el remitente?, preguntó Leandro, tenso, mientras Clara deslizaba el dedo por la pantalla. Ella leyó en voz alta, casi sin creerlo. Nathan Farrer. El rostro de Leandro se endureció. El nombre retumbó como un disparo. Nathan. Era su medio hermano. Siempre lo había acompañado, siempre había sido parte del negocio. Pero ahora, viendo esos registros, todo tenía sentido. Celos, resentimiento, una vida a la sombra del hermano exitoso. No puede ser, susurró Clara. Es tu propia sangre. Siempre me vio como el heredero, el favorito de nuestro padre, murmuró Leandro, apoyando las manos sobre la mesa. Y ahora sé que intentó quitarme todo. El corazón de Clara se encogió. Era difícil de aceptar, pero no había dudas. Todo apuntaba a Nathan. ¿Qué vas a hacer? Leandro levantó la cabeza, su mirada más decidida que nunca. Voy a enfrentarlo. Esa misma noche, organizó una reunión. Nathan no sospechó nada. Leandro le pidió encontrarse en una sala privada de la finca familiar, un espacio que solían usar para reuniones personales. Clara fue con él, sin separarse en ningún momento. Cuando entraron, Nathan ya los esperaba, recostado en un sillón con un vaso de whisky en la mano. Vaya, vaya. Sonrió con ironía. Mírate. El muerto camina. Leandro lo miró sin decir nada durante unos segundos. Luego, caminó lentamente hasta quedar frente a él. ¿Por qué lo hiciste? Nathan fingió desconcierto. ¿Hacer qué? Saboteaste mis frenos. Mandaste dinero a un delincuente para que manipulase mi coche. Nathan se puso de pie, su sonrisa desvaneciéndose. No tengo idea de qué hablas, dijo, pero su tono ya no sonaba convincente. Yo sí, intervino Clara, dando un paso al frente. Todo está en los registros. Las transferencias. Los antecedentes de ese hombre. Te descubrieron, Nathan. Nathan apretó los labios. Su mirada se volvió oscura. Durante años te lo llevaste todo, dijo con desprecio. El reconocimiento. El negocio. Todo. ¿Y esperabas que simplemente me quedara a ver cómo te convertías en una leyenda mientras yo seguía siendo el segundón? Eres mi hermano. Espetó Leandro. Mi única familia. ¿Y tú qué crees que soy yo para ti? ¿Un adorno? Nathan dio un paso hacia él, pero justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Dos oficiales de policía entraron con paso firme, esposas en mano. Nathan Farrer, dijo uno de los agentes. Está arrestado por intento de homicidio premeditado. Nathan palideció. ¿Qué?
Me tendiste una trampa. Leandro lo miró directamente a los ojos. No. Solo dejé que mostraras quién eres realmente. Mientras los agentes lo esposaban y se lo llevaban, Nathan gritó amenazas que ya nadie tomaba en serio. La puerta se cerró con fuerza, y con ella, se acabó una etapa oscura de la vida de Leandro. Clara se acercó a él, notando cómo su respiración se volvía más tranquila. Ya está, susurró ella. Él asintió. Sí. Por fin se acabó. Los días siguientes se sintieron diferentes. Por primera vez desde que había abierto los ojos, Leandro podía respirar en paz. Había enfrentado a su traidor, había puesto fin al peligro, y lo había hecho sin perder lo más importante, su integridad. Esa noche, la finca Ferrer tenía un aire distinto. Más cálido, más íntimo. El comedor principal, normalmente frío y ceremonial, estaba iluminado por velas y adornado con flores frescas. La mesa estaba puesta para dos. Clara entró, sin saber qué esperar. Llevaba un vestido sencillo pero elegante. Se detuvo al ver todo aquello. ¿Qué es esto?, preguntó con una mezcla de asombro y nervios. Leandro apareció desde la cocina, con las mangas arremangadas y una sonrisa tranquila en el rostro. Cena. Solo tú y yo. Ella no pudo evitar sonreír. Durante semanas, todo había sido caótico. Terapias, médicos, investigaciones. Pero ahora, por primera vez, estaban solos. Sin miedo. Sin más enemigos. Se sentaron a la mesa. Clara notó cómo Leandro la miraba, con una expresión que iba más allá de la gratitud. Estás muy callado, dijo ella, intentando bromear. Leandro bajó la vista un momento, luego se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Sabes cuántas personas me dejaron solo mientras estuve en coma? 2. Solo 2 se quedaron. Y una de ellas fuiste tú. Clara tragó saliva. No estaba preparada para eso. Tú me cuidaste cuando ni siquiera podía abrir los ojos. Cuando no era más que un cuerpo quieto. Te negaste a rendirte conmigo, y eso lo cambió todo. Ella parpadeó, sin saber qué decir. No lo había hecho por esperar nada a cambio. Solo había seguido lo que sentía que era correcto. Pero para él, había significado algo mucho mayor. Leandro deslizó su mano sobre la mesa, tocando con suavidad los dedos de Clara. Tengo dinero, poder, contactos. Pero nada de eso importa sin ti. Ella sintió un nudo en la garganta. Su voz apenas salió. Leandro. Él entrelazó sus dedos con los de ella. No sé cuándo sucedió. Pero en cada momento en que estuve atrapado en esa oscuridad, tú fuiste mi luz. Y eso no se olvida. Las palabras de Leandro flotaban en el aire como una confesión largamente esperada. Clara no supo qué responder al instante. Su pecho subía y bajaba con fuerza, intentando mantener bajo control la emoción que amenazaba con desbordarse. Yo, no sé qué decir, murmuró, con una sonrisa temblorosa. Leandro se acercó un poco más. No hace falta que digas nada. Solo, déjame demostrarte lo que siento. Y en ese momento, sin prisas, sin apuros, apoyó su frente contra la de ella. Clara cerró los ojos, sintiendo ese gesto como una promesa silenciosa. No hacía falta más. Sabía que algo verdadero nacía entre ellos. Desde aquella noche, algo cambió. Aunque intentaban seguir con la rutina de siempre, había un aire distinto en cada mirada, en cada silencio compartido. Ya no eran solo enfermera y paciente. Ya no eran dos desconocidos unidos por el azar. Eran dos personas que se habían salvado mutuamente. Pasaron semanas. Leandro se recuperó por completo. Caminaba con normalidad, incluso retomó algunas labores dentro de Carteros Ferrer, la empresa que había fundado. Volvía a estar al mando, pero ahora con una mirada distinta. Más humana. Más consciente de lo que realmente importa. Y Clara estaba allí. No como parte de su equipo médico, sino como alguien imprescindible en su vida.
Un atardecer, Leandro la invitó a la azotea de la finca. El cielo tenía tonos naranjas y rosados, y el viento soplaba suave entre los árboles del jardín. «Es hermoso aquí arriba», dijo Clara, mirando el horizonte. «No tanto como tú», respondió él sin pensarlo. Ella giró los ojos con una sonrisa. «¡Qué encantador!». Pero al voltear hacia él, notó que su expresión era distinta. Había una determinación nueva en sus ojos. Como si estuviera a punto de hacer algo importante. «Clara, empezó a decir, metiendo una mano en su bolsillo. «Hay algo que necesito preguntarte». Antes de que ella pudiera reaccionar, Leandro se arrodilló. Clara se cubrió la boca con ambas manos, sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la pequeña caja de terciopelo que él sostenía. Dentro, había un anillo delicado, con un diamante brillante sobre una alianza de oro blanco. Pero no era la joya lo que le quitó el aliento. Era él. Era ese hombre que había despertado de un coma con su mano entre la suya, que ahora estaba allí, de rodillas, vulnerable y sincero. «Clara Morales», dijo, con la voz entrecortada. «No solo me cuidaste cuando no podía moverme. Me devolviste la vida. Me mostraste lo que es el amor sin condiciones. Y ahora quiero pasar cada día asegurándome de que sepas cuánto significas para mí». Ella lloraba sin poder detenerse. «¿Quieres casarte conmigo?». Por un momento, solo se oía el viento. Y entonces, entre risas y lágrimas, Clara asintió una y otra vez. «Sí. Sí, Leandro. 1000 veces sí». Él se puso de pie y le colocó el anillo con cuidado. Luego la abrazó con fuerza, envolviéndola en su mundo, en su nueva realidad. Y allí, con el cielo de Grecia como testigo, se besaron por primera vez como lo que sabían que serían, compañeros de vida. El día de la boda llegó más pronto de lo que imaginaron. La finca Ferrer se transformó por completo. El jardín, antes sobrio y formal, se llenó de luz y color. Rosas blancas adornaban los senderos, y una música suave se escuchaba de fondo mientras los invitados se acomodaban en sus asientos. Clara, con un vestido blanco de líneas simples pero elegantes, se encontraba en la entrada principal, con el corazón palpitando con fuerza. «¿Lista?», le preguntó su amiga y dama de honor, Ana Beltrán. Clara asintió, conteniendo la emoción. Cuando las puertas se abrieron, lo vio. Leandro estaba de pie frente al altar, impecable con su traje negro, pero con una expresión que hablaba de algo más profundo. La miraba como si fuera la única persona en el mundo. Como si cada paso que ella diera fuera un milagro. Clara avanzó con seguridad. Cada metro que recorría la acercaba a un nuevo comienzo. A una vida distinta. A un futuro en el que, por primera vez, se sentía completamente segura. Cuando llegó a su lado, Leandro le tomó las manos. Sus dedos encajaban con naturalidad, como si se conocieran desde siempre. Los votos se dijeron entre sonrisas, entre lágrimas, entre silencios que decían más que las palabras. Las promesas no eran adornos. Eran verdad. Eran la historia que habían vivido, los días de incertidumbre, el miedo, la esperanza. Eran ellos. Ahora los declaro marido y mujer. Una ovación estalló mientras Leandro le tomaba el rostro entre las manos y la besaba con ternura. El mundo pareció detenerse. Todo lo que habían superado se resumía en ese instante. Y sabían que no era el final. Era apenas el principio. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios: escriban la palabra nieve. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Tras la ceremonia, mientras los invitados celebraban entre brindis y carcajadas, Leandro y Clara se alejaron discretamente por los senderos del jardín. Querían un momento para ellos. Un instante lejos del bullicio. Solo los dos, como había sido desde el principio. Caminaban de la mano, sin hablar mucho, dejándose llevar por el murmullo del viento entre los árboles. La luz del atardecer pintaba de dorado cada rincón, como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para enmarcar su historia. ¿En qué piensas?, preguntó Clara, sin dejar de mirar hacia adelante.
En que creí tenerlo todo antes de conocerte, respondió él, sin dudarlo. Ella lo miró de reojo, con una sonrisa en los labios. ¿Y ahora? Leandro se detuvo. La hizo girar suavemente hasta quedar frente a él. Ahora sé que nada de eso tenía valor. Todo lo que era importante en mi vida estaba incompleto, hasta que llegaste tú. Ella sintió que el corazón se le encogía. Nunca nadie le había hablado así. Nunca nadie la había mirado con esa mezcla de admiración, respeto y ternura. Tú me enseñaste que hay cosas más grandes que el éxito. Me enseñaste a ser humano, continuó él. A sentir, a escuchar, a agradecer. A confiar. Clara apoyó la cabeza en su pecho, y él la abrazó con fuerza, como si aún le costara creer que todo aquello era real. Y ahora, susurró ella, tú me estás enseñando que también puedo ser amada. Se quedaron así, en silencio, escuchando el latido del otro. El pasado había quedado atrás. No más hospitales, no más incertidumbre. Solo ellos. Juntos. En calma. Días después de la boda, viajaron a una pequeña isla en el mar Jónico. Leandro la había comprado tiempo atrás como inversión, pero jamás había ido. Ahora, convertido en refugio, parecía sacado de un sueño. Playas escondidas, olivares antiguos, una casa blanca con persianas azules y vistas al mar. Allí, cada día era un redescubrimiento. Despertaban con el sonido de las olas y pasaban las tardes cocinando, leyendo o simplemente caminando descalzos por la arena. Nadie los conocía. Nadie los molestaba. Era como volver a empezar. Desde cero. Sin pasados pesados. Sin etiquetas. Una noche, mientras cenaban al aire libre, Clara observó a Leandro mientras encendía las velas sobre la mesa improvisada. La luz cálida resaltaba las facciones que ya le eran familiares, pero que seguían emocionándola como el primer día. ¿Sabes?, dijo ella, con una sonrisa pícara. Nunca imaginé que terminaría enamorándome de un paciente en coma. Leandro soltó una carcajada. Y yo jamás pensé que la mujer que me daba baños terminaría siendo mi esposa. Se rieron juntos, como adolescentes. Supongo que el destino tiene sentido del humor, añadió él. Y un gusto bastante curioso, dijo ella, levantando su copa. Por ti, Clara, brindó él. Por lo que hemos pasado y por todo lo que está por venir. Chocaron suavemente las copas, y se miraron como si se descubrieran una vez más. Las semanas pasaron volando. Cuando regresaron a Tesalónica, Leandro retomó poco a poco su rol en la empresa, pero ya no era el mismo hombre que solía sentarse al frente de las juntas con semblante frío y mirada calculadora. Ahora era más abierto, más humano. Saludaba a todos, escuchaba con paciencia, y cada decisión que tomaba tenía en cuenta algo más que los números. «Estás distinto», le dijo uno de sus socios una tarde, al salir de una reunión. «Sí», respondió Leandro sin dar explicaciones. «Por fin entiendo lo que es realmente importante». Clara, por su parte, había decidido no regresar al hospital. Al menos no por ahora. Quería tiempo para vivir, para adaptarse a su nueva vida. A veces extrañaba la rutina de enfermera, pero en el fondo sabía que había cumplido una misión que ninguna medicina habría podido lograr. ¿Alguna vez pensaste que todo esto era parte de algo más grande?, le preguntó Leandro una noche, mientras paseaban por el malecón. ¿Como si fuera parte de un plan? Sí. Como si cada cosa difícil nos estuviera empujando hacia este momento. Ella lo pensó un segundo antes de responder. Puede ser. A veces la vida tiene formas extrañas de mostrarnos dónde debemos estar. Entonces, dijo él, acariciándole la mejilla, yo debía estar contigo. Y se besaron con la misma intensidad que el primer día. Pero aunque todo parecía haber llegado a su clímax feliz, una última pieza aún quedaba suelta. Una noche, mientras Leandro revisaba algunos documentos en su despacho, recibió una llamada. Era uno de los investigadores privados que había contratado meses atrás para corroborar detalles del accidente. «Señor Ferrer», dijo la voz al otro lado de la línea.
Creo que debería ver esto por usted mismo. Leandro frunció el ceño. ¿De qué se trata? Cámaras de seguridad cercanas al lugar del accidente. Hemos recuperado imágenes nuevas que podrían interesarle. Leandro sintió que algo se movía dentro de él. Una inquietud que creyó superada regresaba con fuerza. Acordó encontrarse con el investigador al día siguiente. Clara lo notó al instante. ¿Todo bien?, preguntó al verlo tenso. Él vaciló un segundo. Podría ser importante. No lo sé aún. Clara no hizo más preguntas. Solo se acercó y lo abrazó. Leandro respiró profundo. Aunque había superado tanto, sabía que mientras no tuviera todas las respuestas, una parte de él seguiría en alerta. Al día siguiente, en un café discreto del centro, el investigador le entregó una carpeta. Las cámaras muestran un coche estacionado cerca del puente, unos minutos antes del accidente. El conductor nunca baja del vehículo. Pero por la silueta y la matrícula, creemos que no estaba solo. Leandro hojeó las imágenes. Lo que vio lo dejó helado. No era Nathan. Era alguien más. Las imágenes eran borrosas, tomadas desde una cámara de tráfico en mal estado, pero lo suficiente claras como para identificar el coche. Y aunque la cara del conductor no se distinguía por completo, había algo en la postura, en la forma en que sostenía el volante, que le resultaba perturbadoramente familiar. Leandro levantó la vista hacia el investigador, que lo observaba en silencio. ¿Está seguro de que la matrícula coincide?, preguntó con voz baja. Sí. Pertenece a un coche registrado a nombre de Eusebio Martakis. El mundo pareció detenerse por un momento. Leandro se reclinó hacia atrás en la silla, sin dejar de mirar la foto. Martakis. Uno de los socios más antiguos de su empresa. Uno de los que supuestamente lo había apoyado durante toda su carrera. Clara había conocido a Martakis en la clínica una vez, durante una visita discreta semanas después de que Leandro despertara. Un hombre pulcro, de mirada afilada, siempre con una sonrisa que no terminaba de ser sincera. ¿Estás diciendo que Nathan no actuó solo?, dijo Leandro, más como afirmación que como pregunta. El investigador asintió. Parece que Nathan fue la cara visible. Pero no el cerebro detrás del plan. Leandro cerró los ojos, asimilando lo que aquello significaba. Durante todo ese tiempo había creído que el mayor golpe vino de su hermano, pero ahora comprendía que había alguien más astuto, más calculador, que se había escondido detrás de la traición familiar. Gracias, murmuró finalmente, guardando los documentos en el maletín. Esa noche, Clara lo esperaba en casa. Cuando Leandro entró por la puerta, ella supo que algo había cambiado otra vez. ¿Era lo que pensabas? Él dejó el maletín sobre la mesa, suspirando. Era peor. Le contó todo. Lo que descubrieron. Las imágenes. El nombre. Clara se quedó en silencio, procesando la información. ¿Qué vas a hacer? Leandro la miró con calma, pero con decisión. Voy a enfrentar a Martakis. Igual que hice con Nathan. No puedo vivir sabiendo que ese hombre sigue caminando libre después de lo que hizo. ¿Solo?, preguntó ella, preocupada. No. Esta vez no estoy solo. Esta vez te tengo a ti. Clara le tomó la mano, apretándola con fuerza. A la mañana siguiente, Leandro solicitó una reunión privada con Martakis en las oficinas principales de Empresas Ferrer. Se encontraron en la sala ejecutiva, rodeados de ventanales con vistas al puerto. Martakis llegó puntual, impecablemente vestido como siempre, con su tono cordial habitual. Leandro saludó con una sonrisa. ¡Qué sorpresa! Me alegra verte recuperado. Leandro lo observó detenidamente, sin devolver la sonrisa. No estoy aquí para cortesías, Eusebio. Martakis alzó una ceja. ¿Ocurre algo? Leandro sacó la carpeta y la dejó sobre la mesa, abierta en la imagen que mostraba su coche en el lugar del accidente. Por primera vez, la sonrisa de Martakis desapareció. ¿Qué es esto?,
Tú dime, respondió Leandro. Estabas allí. Esa noche. Antes de que mi coche se estrellara. ¿Qué hacías allí? Martakis parpadeó, pero no dijo nada. Nathan fue arrestado. Pero ahora sé que él no fue quien planificó todo esto. Él solo fue tu peón, ¿no es así? No tienes pruebas de eso, dijo Martakis, con un tono que comenzaba a tensarse. Tengo suficiente para abrir una investigación formal. Y créeme, no me voy a quedar de brazos cruzados esta vez. Martakis se puso de pie bruscamente. ¿Qué quieres, Leandro? ¿Arruinar mi vida? ¿Hundirme? Leandro también se levantó. Quiero justicia. Eso es todo. Martakis apretó la mandíbula, pero no dijo más. Solo se giró y salió de la sala, dejando la puerta abierta tras de sí. Horas después, Clara y Leandro estaban sentados juntos en el jardín, viendo cómo caía la noche. ¿Crees que hará algo ahora?, preguntó ella. No lo sé. Pero lo que sí sé es que ya no le tengo miedo. Clara lo miró con ternura. Nunca dejaste de luchar, Leandro. Y eso es lo que te hace diferente. Él la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia él. No es verdad. Estuve a punto de rendirme muchas veces. Pero cada vez que quería dejarlo todo, tú estabas ahí. Y ahora, si todo esto termina, si hay un cierre, quiero que lo vivamos juntos. Siempre. Ella sonrió. Siempre suena perfecto. Días después, las autoridades comenzaron a investigar a Martakis. Las pruebas eran circunstanciales, pero suficientes para ponerlo en el centro del escrutinio. La empresa emitió un comunicado oficial y Leandro tomó distancia definitiva de cualquier persona que hubiese sido cómplice, directa o indirectamente, en lo ocurrido. Finalmente, el capítulo más oscuro de su vida comenzaba a cerrarse. Un atardecer, mientras paseaban junto al mar, Clara se detuvo de pronto. ¿Te das cuenta de todo lo que hemos pasado?, dijo. Comenzó con un accidente. Y terminó con nosotros aquí. Leandro la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. Y lo que comenzó como una tragedia se convirtió en mi mayor bendición. Clara lo miró con dulzura. ¿Incluso los baños de esponja? Él rió. Especialmente esos. Ambos se rieron, y luego se quedaron callados, observando el horizonte. El mar se extendía infinito frente a ellos. Y también lo hacía su historia. Pasaron los meses, y con ellos, la vida fue tomando forma. Una forma distinta. Más serena, más plena. Leandro y Clara construyeron su hogar sin prisa, sin necesidad de grandes lujos, aunque los recursos nunca faltaron. Lo que realmente valoraban era la calma que habían conquistado juntos, y la confianza que habían sembrado con cada paso. La finca Ferrer, antaño símbolo de poder y distanciamiento, se convirtió en un lugar de encuentros. Ya no era solo una mansión silenciosa. Ahora había risas, cenas compartidas, charlas largas en el jardín. Incluso habilitaron un pequeño invernadero donde Clara pasaba horas cultivando hierbas aromáticas, mientras Leandro, sorprendentemente, se interesó por la carpintería. Había algo reconfortante en construir con las manos, en crear algo tangible después de haber recuperado su vida desde la nada. Una mañana soleada, mientras desayunaban al aire libre, Clara dejó suavemente su taza sobre el plato y lo miró con una sonrisa extraña. Tengo que decirte algo. Leandro dejó el periódico a un lado y alzó una ceja. ¿Qué ocurre? Ella lo miró directo a los ojos, sin rodeos. Estoy embarazada. Él se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, poco a poco, sus labios se curvaron en una sonrisa que fue creciendo hasta convertirse en una carcajada nerviosa. Se levantó, rodeó la mesa y la abrazó como si no quisiera soltarla jamás. ¿De verdad?, susurró. Sí. De verdad. Se quedaron abrazados durante un buen rato, sin decir nada más. Solo dejando que el momento hablara por sí mismo. A partir de ahí, los días fueron más dulces.
Leandro se volvió aún más protector, y Clara, aunque se quejaba de sus cuidados excesivos, en el fondo disfrutaba de su dedicación. Preparaban juntos la habitación del bebé, elegían colores neutros, leían libros sobre crianza mientras se reían de sus propias inseguridades. ¿Y si no sabemos hacerlo bien?, preguntó Clara una noche, abrazada a él. Aprenderemos, respondió Leandro. Lo mismo dijiste cuando aprendí a caminar de nuevo. Y aquí estoy. Ella sonrió, besándole la frente. El embarazo avanzó sin complicaciones. El día del parto, Leandro no se separó de Clara ni un solo segundo. La tomó de la mano, le susurró palabras de aliento, contuvo sus propias lágrimas mientras veía cómo la mujer que le había salvado la vida ahora traía una nueva al mundo. Cuando por fin escucharon el llanto del bebé, se miraron con los ojos anegados. «Es una niña», dijo el médico con una sonrisa. Leandro no supo cómo explicarlo, pero en ese instante sintió que su corazón se expandía. Como si todo, absolutamente todo, cobrara sentido. Clara la sostuvo entre sus brazos, agotada pero radiante. Leandro se inclinó para besar la frente de ambas. «Gracias», murmuró. «Por darme una razón más para seguir adelante». Llamaron a la pequeña Elena, en honor a la tierra que los había visto encontrarse, caer, levantarse y amarse. Era el símbolo de su historia, la continuación de un camino que había empezado entre incertidumbres y se fortalecía con cada paso. La familia creció. Y con ella, la historia de Leandro y Clara se convirtió en una que contaban sin palabras, con gestos, con miradas. Con cada beso en la frente al despertar, con cada noche abrazados escuchando respirar a su hija, con cada recuerdo que, ahora sí, valía la pena conservar. Un día, ya con Elena caminando y correteando por el jardín, Leandro y Clara se sentaron en el banco de piedra donde, años atrás, había nacido su historia bajo la luz de la luna. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche?, preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. Claro, respondió él. Te dije que confiaba en ti. Y yo, dijo Clara, mirándolo con ternura, sigo haciéndolo. Él la abrazó más fuerte. Y yo sigo amándote. Cada día más. Y así, mientras el sol se ponía sobre la finca, mientras Elena reía entre los árboles, mientras la vida seguía, Leandro y Clara supieron que no importaba cuánto dolor hubieran atravesado, ni cuántas sombras los hubieran rodeado. Porque al final, el amor, ese amor profundo, sincero y silencioso que nace de lo más inesperado, lo había sanado todo. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, suscribirte y dejarnos tu comentario. Gracias por acompañarnos, y recuerda. A veces, los milagros más grandes comienzan con una simple caricia. Nos vemos en la próxima historia.